Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuando veáis este vídeo. Soy Tomás Rodríguez de Ediciones Acal. Lo primero, muchas gracias por estar ahí en este breve encuentro con Xavi Massó, el autor de este extraordinario libro, El fin de la educación, que sí o sí debéis leer todos, ¿de acuerdo? Xavi Massó, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y Antropología Social y Cultural, es catedrático de enseñanza secundaria por la especialidad de Filosofía. Se había escrito un libro majestuoso, majestuoso. Uno de esos libros necesarios y claves para comprender el espacio educativo al que nos movemos, el espacio educativo del que venimos y que estamos abandonando, y el espacio educativo al que vamos directos, aparentemente todos cogidos de la mano hacia la perdición. Xavier, mil gracias, bienvenido, gracias por el libro, es lo primero, gracias por el texto tan estupendo. Yo te voy a hacer muy poquitas preguntas porque realmente creo que las preguntas concretas van a ser muy efectivas para entender el libro que has escrito para nosotros. Lo primero es, ¿qué quieres contar? ¿Qué has querido contar? ¿Qué cuenta el fin de la educación? La escuela que dejó de ser. Hola, igualmente, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora en que esto se pueda ver. Vamos a ver, como tú mismo has comentado, Tomás, en este pequeño preámbulo, vamos a ver de qué se está desviando, ¿no? Has comentado de un sistema educativo que se está desviando, ¿no? Como que está dejando de ser un poquitín lo que fue. Y este es precisamente pues, el subtítulo de la obra, ¿no? Por supuesto que muchas gracias también por los elogiosos términos en que te acabas de referir a la obra. Espero y deseo que merecidos, ¿eh? Aunque esto es el lector, obviamente, quien lo tendrá que juzgar y valorar en su momento. Muy Vamos a merecido. ver, sí, vamos a ver, yo lo que he intentado exponer es, vamos a ver, es en qué es o qué debería ser un sistema educativo y en qué se ha ido convirtiendo bueno, a partir pues, de las sucesivas innovaciones que se han ido aplicando a este sistema educativo, fundamentalmente el español, pero que es un tema en cualquier caso global o como mínimo occidental. Bueno, a mi entender, y esto es lo que intento exponer, en el libro, bueno, se han aplicado una serie de reformas no anecdóticas, sino que obedecen pues, a un destino, ¿eh? Hay una finalidad muy concreta, que han acabado desnaturalizando, a mi criterio, lo que en sí es originariamente y lo que en sí es la función primordial de un sistema educativo. A saber, la transmisión de aquellos conocimientos pues más o menos sistematizados que un individuo no puede adquirir en su entorno social más inmediato y que requiere de una institución ad hoc para aprenderlos, para adquirirlos, una institución que es el sistema educativo, la escuela, ¿eh? Escuelas, institutos, universidades en sus distintas fases. Esto lo he llevado a cabo y lo he realizado pues, a partir de tres segmentos muy concretos que responden, según el criterio, de las tres entradas, las tres acepciones que el término fin tiene en castellano. Por un lado, una primera acepción de fin que sería objetivos, finalidad, y con ello pues las funciones de que se dota para el cumplimiento, para la realización de estos objetivos y de esta finalidad. En segundo lugar, sería fin como confines, como límites, es decir, a toda función le corresponden un dominio, que es el propio en este caso de la escuela, del sistema educativo, y como tal dominio le corresponden unos límites, es decir, hay unos confines, unas fronteras, un ámbito que es el suyo, más allá del cual deja de serlo. Ahí entiendo que se han ido introduciendo pues, toda una serie de nuevas funciones que han relevado y están relevando cada vez más esta función tradicional, esta finalidad originaria y fundacional que se supone que debería perseguir un sistema educativo, que es, de acuerdo con el principio ilustrado, la educación de toda la población, de toda la ciudadanía, desde una perspectiva de igualdad de oportunidades entendida como punto de partida. Y una tercera acepción, fin como acabamiento, remache, final,
acabamiento, ¿no?, del sistema educativo, de la escuela, tal como la hemos conocido. Es decir, puede no parecer muy optimista en principio, pero el sistema educativo está dejando de ser lo que fue porque se le han cambiado las funciones. Este es el planteamiento genérico. Yo a partir de ahí, bueno, empiezo pues introduciendo un ejemplo que me parece importante citar aquí. Es el ejemplo de la escalera de Wittgenstein, ¿no? O sea, Wittgenstein, un pensador del siglo XX, en su momento definió su propia obra como una escalera de mano, ladder en inglés, ¿no?, estas que se superponen y que se ponen, etcétera, que sirve para alcanzar un nivel superior al que se estaba, pero que una vez estás en este nivel superior ya puedes echar. Puedes arrojarla porque ahí ya no te sirve una vez has accedido al nuevo estadio en el que estás. Bueno, a ver, sin duda esta escalera de mano es la educación que hemos recibido. Habrá cosas que nos sirven, habrá cosas que no nos sirven. Cierto, se pueden echar o no echar, esto allá cada cual. Pero lo que no se puede hacer es que a un individuo se le eche la escalera en su nombre sin que él transite por ella. Esto es lo que nosotros entendemos, lo que yo entiendo que se ha hecho y se está haciendo con el sistema educativo. Es decir, usted no se preocupe, a usted le situamos en esta esfera determinada y todas estas cosas ya las arrojamos por usted. Bueno, no, a ver, el proceso de aprendizaje es sin llegar a los límites del constructivismo, por supuesto, al cual pues critico bastante, al constructivismo educativo como mínimo a lo largo del libro. Es decir, no parto de esta base, pero hay algo que sí que es incuestionable, y es que el proceso de aprendizaje, el proceso de adquisición de conocimientos, es un itinerario que cada cual ha de recorrer personal e individualmente. Entonces, lo que no es de recibo, lo que es en realidad intolerable, es que en nombre de otro que no va a transitar por ahí, se decida qué es lo que ha de aprender y qué es lo que no ha de aprender. En esencia, esta sería la idea fundamental del libro, cómo se ha ido progresivamente deteriorando el objetivo fundamental del sistema educativo, que es garantizar y asegurar que toda la población tenga el derecho a una formación integral y básica hasta el nivel que él mismo desee, hasta el nivel que cada cual desee. Esto es una estación con un recorrido con distintas estaciones y apeaderos tal vez quizá. Bueno, no todo el mundo llegará probablemente al doctorado, no todo el mundo llegará a una licenciatura o grado universitario. Puede bajarse antes, puede optar por otra ruta en una determinada bifurcación, pero está en su derecho a tener la oportunidad de hacerlo. Y esto es lo que actualmente el sistema educativo no solamente ya no permite, sino que es que lo impide desde su propia base a partir de un modelo en el cual ya se está, vamos a decirlo así, se está impartiendo una suerte de educación basura, que ya no faculta para acceder a superiores niveles. Superiores entendiendo el inmediatamente posterior, o sea, así de simple. Esta sería, en principio, en esencia, la idea de lo que he querido transmitir en el libro. Esto nos lleva, pues, desgraciadamente, a hablar en la tercera acepción del término fin que ya he enunciado, al final de la educación, al menos tal como la hemos conocido hasta ahora, es decir, de acuerdo con los principios ilustrados que parten de una idea del ser humano, pues bueno, la idea de ciudadanía y el derecho universal a la educación. Sería esto fundamentalmente. Y muy gráfico de la situación actual, desde luego, muy gráfico. ¿Qué te lleva a escribir este libro? ¿Por qué lo escribes? Sí, vamos a ver, la inquietud por lo que está ocurriendo desde la propia posición de docente que llevo ejerciendo pues 20 largos años, casi 30, y a ver, que han sido precisamente, bueno, los tiempos, el tramo temporal en el cual esta degradación del proceso del sistema educativo se ha ido produciendo. Es decir, he podido ver, como tantos y tantos otros compañeros y compañeras, cómo se partía de una base relativamente, a mi entender, imperfecta como todo lo humano, sin duda alguna, pero decente, prácticamente a unos tiempos como los actuales, en que, si se me permite el juego de palabras, diría que en lugar de docencia lo que estamos es en una indocencia, ¿no? O sea,
Entonces esta es esa inquietud por un proceso que entiendo que además no es casual ni accidental. No hace falta tampoco a veces recurrir a teorías conspirativas ni nada por el estilo, es decir, hay una propia lógica del sistema en el cual actualmente estamos derivando, se nos está llevando a un proceso de mercantilización de la educación. Esto pasa necesariamente por la segmentación del propio producto, de lo contrario no hay diferenciación, estará en el mercado, pero solamente mercantilizado a niveles incipientes, y esto pasa pues, por diferenciar modelos educativos en un mismo sistema educativo. Es decir, usted según a dónde vaya, pues recibirá una educación A, y según a dónde vaya, recibirá ya de entrada una educación B. La educación A permitirá acceder a unos niveles superiores que serán pues, la prima, deutera, etcétera, etcétera, y el B ya no permite acceder allí, porque la formación que habéis recibido no me habrá facultado para acceder a ello. Y por supuesto habrá una formación C también, etcétera. Es decir, hemos segmentado el concepto de educación rompiendo completamente con lo que era la tradición ilustrada y la escuela republicana, que es de alguna manera el modelo que había inspirado, siempre sin duda con sus más y sus menos, pero el modelo que había inspirado los sistemas educativos occidentales pues durante el siglo XIX y siglo XX, es decir, y con las consecuencias evidentemente beneficiosas socialmente de ascensor social que esto suponía. Es decir, la generalización, la universalización de la educación ha permitido que la escuela ejerciera de ascensor social. Esto hoy en día está cerrado, está prácticamente cerrado, y en realidad, bueno, las propias estadísticas y los propios estudios, por ejemplo, de las universidades, pero si se hiciera en bachillerato saldría algo parecido, están cada vez más segmentadas socialmente. Es decir, cada vez acceden pues, un porcentaje de alumnos mayor de determinadas procedencias sociales, cosa que no ocurría pues, hace 10, 15 años, y hoy en día está ocurriendo. Como dato curioso, que lo apunto anecdóticamente, en este caso en el libro también, es que, por ejemplo, en el caso de los estudios universitarios STEM, es decir, las carreras de ciencias duras, por decirlo así, y más ingenierías, se está produciendo un descenso progresivo en matrículas femeninas desde los últimos 10-12 años. Claro, son todo, bueno, son retazos, son imágenes, pero que no dejan de ser significativas de algo que está ocurriendo. Y esto es lo que me ha llevado pues, a escribir este libro, es decir, denunciar, por decirlo así, sin ambajes, lo que se está haciendo con el sistema educativo. ¿Quién debe leerse el libro? ¿Quién te gustaría que se lo leyera sí o sí, que pasara por el libro? Bueno, a mí me gustaría que se lo leyera todo el mundo, por supuesto, como es lógico, ¿no? No, a ver, yo entiendo que el libro va dirigido fundamentalmente a toda aquella persona que sienta un cierto tipo de interés o de inquietud por temas educativos y que esté interesada en saber qué es lo que está ocurriendo en el sistema educativo. Porque además se produce, y creo que en este sentido es importante remarcar, que se produce una especie de doble moral en términos educativos en lo que podríamos denominar la opinión pública. Es decir, por un lado es relativamente fácil y muy frecuente coincidir, pues ahora quizá en tiempos de pandemia menos, ¿no? Pero bueno, en tiempos prepandemia sí, pues coincidir con amigos, conocidos, en fin, gente con la que más o menos te relaciones, gente ajena en principio a lo educativo, que, bueno, pues internos, por decirlo así, todo el mundo admite que la educación actualmente en España es un desastre. O es que no les enseñan, o es que esto, o es que aquello, pero en cambio hay un discurso oficial que dice todo lo contrario. Entonces yo creo que a lo que sería la opinión pública, por supuesto a los docentes va dirigido, es decir, cualquiera que ejerza la enseñanza, creo que bueno, le puede interesar muchísimo las claves que aporto, o algunas de las claves que aporto en el libro, desde la influencia de determinados relatos antropológicos, por ejemplo, en el modelo este de una escuela ideal, que ahí denomino la buena nueva educativa, ¿no? En términos casi teológicos o de futuros paraísos, una Arcadia educativa, etcétera,
a docentes, a familias en general, es decir, yo entiendo que padres, madres de alumnos que han de estar. Y por supuesto me gustaría que lo leyeran los políticos, aunque no tengo demasiadas esperanzas en este sentido. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar que así Por sea, ¿no? intentarlo que no quede, por supuesto, por supuesto. Lo cual no significa que se lo lean, no significa que luego hagan un buen uso No, tampoco. del libro. Lamentablemente tampoco. Nuestra historia nacional de lo educativo está llena de malos usos de algunas ideas que no necesariamente tenían que haber sido malas, pero sí de muchos malos usos. Bueno, Xavier, la verdad es que Cierto. ha sido muy gráfico y muy, muy útil todo lo que nos has dicho. Yo no puedo más que aprovechar una vez más y agradecerte el texto, invitaros a A todos vosotros. a la lectura del libro. Es una joya, es una joya dentro de un debate extraordinariamente urgente y de terrible necesidad en este país. Y bueno, tendremos más ocasión de debatir y de hablar por extenso del libro. De momento, invitaros a todos a la lectura y Xavier, mil gracias. Nos vemos pronto.